Los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, ¿me podrían indicar en la sección de preguntas si me escuchan? Muy bien, ya me están indicando que sí se escucha. Muchas gracias, Edmundo, muchas gracias, Eric. Muchas gracias, José. Muy bien, vamos a empezar el seminario web. Este seminario se llama Tarifas Eléctricas e Interconexión. Vamos a estar viendo lo que son las tarifas eléctricas, un poco cómo es que funcionan las tarifas eléctricas, lo más básico, y vamos a platicar un poquito de cómo se relacionan la interconexión directamente con las tarifas eléctricas y por qué es tan importante tener el conocimiento de ellas. Muy bien, bueno, primeramente vamos a empezar a hablar de qué es la interconexión a la red eléctrica. La interconexión a la red eléctrica consiste principalmente en instalar dispositivos que convierten la corriente eléctrica, corriente directa, que es la que generan los paneles fotovoltaicos, convertirla a corriente alterna, que es la que generamos, que es la que tiene CFE. Se hace a través de dispositivos especializados, inversores de interconexión. Estos inversores son muy distintos a los inversores de tipo isla, hay que recalcarlo mucho, a un inversor aislado. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, vamos a platicar un poquito de la interconexión a la red. En el 2007, la legislación mexicana permite a los usuarios residenciales o comerciales del sistema eléctrico nacional el generar su propia electricidad mediante el uso de sistemas solares, interconectándose a la misma red eléctrica para intercambiar energía con ella. Bueno, en el 2007, Felipe Calderón aprobó esta nueva ley en aquel momento para permitir conectarse a la red eléctrica y nosotros mismos generar nuestra propia energía. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, se ponen los paneles solares, se pone el inversor, nosotros generamos con los paneles solares en horas de sol pico, por medio del inversor lo inyectamos a la red eléctrica y se pasa por un medidor bidireccional. El medidor bidireccional está diseñado para medir la bajada y la subida de energía. ¿Qué quiere decir? Está diseñado para medir la cantidad de energía que yo le inyecto a la red eléctrica y está diseñado para medir la energía eléctrica que yo demando de la red eléctrica, que yo tomo de la red eléctrica, haciendo una compensación de estas dos. Puede ser que lo que yo inyecto sea mayor de lo que yo tomo, o puede ser que lo que yo tomo sea mayor a lo que yo inyecto. Depende de la tarifa que nosotros nos encontremos, depende de lo que nos va a convenir hacer. Esta medición se hace a través de un medidor bidireccional. El medidor bidireccional es un dispositivo que mide el consumo que se tiene de la red eléctrica y también la fuente de energía renovable que genera. Bueno, es como lo había comentado prácticamente. Aquí la energía que nosotros inyectamos a la red la consume el vecino, la consume la red eléctrica, energizamos los transformadores, etcétera. Muy bien. Este, Esa energía se guarda en conteo, en el medidor. CFE le llama guardarlo en una bolsa de energía. Esa bolsa de energía dura un año guardada. Después de un año, esa bolsa de energía se elimina y empieza el conteo nuevamente de cero. Lo que quiere decir que si yo tengo energía almacenada de un año que yo generé de más de lo que consumí, esa energía simplemente se va a eliminar y yo voy a empezar mi conteo nuevamente. Y si es al contrario, pues simplemente no va a pasar nada. Actualmente existen ya nuevos métodos de contraprestación
De estos métodos no vamos a hablar un poquito, vamos a enfocarnos más a lo que son las tarifas eléctricas y para qué nos servirían. Bueno, existen dos diferentes principales esquemas tarifarios. Vamos a empezar a hablar del hogar o del doméstico, los esquemas tarifarios domésticos. Bueno, el consumo promedio mensual, el consumo promedio mensual registrado por el usuario se determina con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros para establecer una tarifa, cuando hacemos un contrato de energía nuevo, de luz cualquiera, se mide la carga que tenemos conectada. Depende del sector en los que estamos y la carga que tenemos conectada es la tarifa que CFE nos otorga. Depende de esa tarifa, está diseñada para nosotros no pasarnos de cierta cantidad de energía, que en su caso, por ejemplo, nos vamos a la tarifa 1B, serían 400 kWh al mes. Quiere decir que en promedio de un año yo no me puedo pasar de los 400 kWh al mes. Este promedio se calcula en un año consecutivo. Por ejemplo, se promedia de enero a enero. En febrero se promedia de febrero a febrero. En marzo se promedia de marzo a marzo, eliminándose los meses anteriores. Cada año voy generando un nuevo número de kilowatts en promedio. Ese número de kilowatts, si nos vamos a la tarifa 1B, no tiene que exceder los 400 kilowatts mensuales. Si excede los 400 kilowatts mensuales, lo que va a pasar es que vamos a tener una bajada de tarifa. CFE nos va a brincar de tarifa. Pasando esos 400 kilowatts, nos va a brincar a lo que es una tarifa DAC, que significa tarifa domiciliar de alto consumo. Bueno, conforme más pequeña sea la tarifa, es más económica la energía. Por ejemplo, la tarifa 1 se le dedica a personas adultos mayores, personas con alguna discapacidad o bien personas en pobreza extrema. La tarifa 1A, 1B, 1C va avanzando las tarifas, va siendo un poco más cara la energía. CFE tiene un pensamiento, dice, si tú puedes consumir energía, tú puedes pagarla. Si tú puedes consumir, por ejemplo, en la tarifa 1D, más de 1000 kilowatts hora mensuales, tú puedes pagar esos 1000 kilowatts hora mensuales. Lo que quiere decir que te van a vender un poco más cara la energía. Por lo tanto, nos conviene siempre estar en una tarifa más económica, una tarifa más baja. Todas estas tarifas no se encuentran disponibles en todo México. Depende de la zona en México, de la región, y depende de la zona dentro de una ciudad, es la tarifa disponible. Por ejemplo, no es lo mismo el centro de la ciudad que las periferias de la ciudad, no se les va a otorgar la misma tarifa, aunque consuman la misma energía. Y también significa esto, por lo tanto, en diferentes tarifas, que podemos consumir la misma energía, dos personas distintas en diferente localidad, consumir la misma energía, pero pagar diferente precio de la luz. Por ejemplo, yo pagar 500 pesos, que vivo en una periferia, y un compañero pagar 1000 que vive en el centro. Pero eso dependerá de la tarifa. Al nosotros estar en tarifa DAC, al hacer un brinco de tarifa, nosotros pasarnos de, por ejemplo, la tarifa 1B, pasarnos de los 400 kilowatts mensuales, al brincar a la tarifa DAC, nosotros perdemos el subsidio gubernamental, por decirlo de una manera. Al perder esto, nosotros tiene que pasar un año hábil completamente dentro de esa tarifa para nosotros poder brincar nuevamente a una de las tarifas anteriores. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que durar un año en la tarifa de alto consumo pagando la energía cara para yo poder promediar nuevamente o regresar a una tarifa económica. Por ejemplo, la tarifa 1C. Ya no podría regresar a la tarifa 1B directamente porque yo ya consumo más de 400 kilowatts, ya no la promedio. Si ya los gastamos, ya es muy difícil promediarlos nuevamente hacia abajo. Si yo ya los consumo, es muy difícil dejar de consumirlos, vaya directamente. Lo que se hace es que después de un año se brinca a la tarifa 1C. Cuando se pone un sistema de interconexión en una tarifa DAC,
se puede negociar directamente una bajada de tarifa. ¿Qué quiere decir? Al poner el sistema de interconexión, yo voy a promediar nuevamente esos 400 kilowatts, por así decirlo. Al hacer nosotros el contrato con CFE de un sistema de interconexión, podemos negociar nuevamente nuestra bajada a la tarifa anterior que teníamos. O bien, si aún no la promediamos, podemos negociar una bajada de tarifa a otra tarifa mayor. Por ejemplo, sería la tarifa 1C o la tarifa 1D, siempre y cuando nosotros estemos en promedio, después de lo que consumimos, restarle lo que generamos y ese va a ser el promedio en la tarifa que nosotros vamos a lograr entrar. Ahora, los clientes más potenciales para instalar un sistema de interconexión son los que se encuentran en la tarifa DAC. ¿Por qué es esto? Porque aparte de generar un ahorro de energía de lo que yo instalo, yo voy a generar también una brincada de tarifa a una tarifa más económica. Voy a pagar energía más económica. La tarifa 1A es más económica que la 1B, la 1B más económica que la 1C y así sucesivamente. Quiere decir que yo no necesito instalar el 100% tal vez de mi sistema solar para lo que consumo. Si yo consumo, por ejemplo, 100 kilowatts, yo no necesito generar los 100 kilowatts. Tal vez con un 50% yo hago una brincada de tarifa. Me ahorro lo que estoy generando y también voy a tener un ahorro porque ya voy a estar pagando la energía barata. Entonces no necesité instalar el 100% para generar un ahorro muy alto. Esta es la principal ventaja de las tarifas domiciliarias. Por lo tanto, en una tarifa domiciliar es donde tenemos a los clientes más potenciales de instalar un sistema fotovoltaico. Si ustedes tienen a un cliente con una tarifa DAC, es un cliente que tiene que comprar un sistema de interconexión. Incluso es un cliente que va a comprar un sistema de interconexión. Muy bien, vamos a continuar. Ok, un segundito. Bueno, aparte de todo esto, en las tarifas domiciliarias se usan lo que son los escalones tarifarios. ¿Qué es un escalón tarifario? Bueno, este ejemplo es para la tarifa 1B en el norte de la República, lo que sería en el estado de Chihuahua. Tarifa 1B norte. Bueno, nosotros en una tarifa 1B, aparte de tener un subsidio, nosotros tenemos un sistema escalonado. ¿Qué quiere decir? Los primeros 75 kilowatts que yo utilizo en un mes me van a costar 79.79 centavos. Son kilowatts baratos, es un consumo básico. Después de los 75 kilowatts, los siguientes 100 kilowatts van a ser kilowatts un poco más caros. ¿Qué quiere decir? Ya me van a costar 95 kilowatts. Y después, 95.95 centavos, perdón. Y después de los 175 kilowatts que yo consuma, voy a estar pagando los kilowatts restantes en 2 pesos con 80 centavos. ¿Qué quiere decir? Que CFE está premiando a las personas que tienen un consumo pequeño. Si yo consumo más de lo que tengo dicho, pues me va a salir muy cara la energía porque ya estoy pagando los kilowatts excedentes muy caros. Cuando nosotros ponemos también un sistema de interconexión, los primeros kilowatts que atacamos son los kilowatts excedentes. ¿Por qué? Porque yo ya no los necesito, yo ya no los estoy consumiendo. Yo me estoy manteniendo en los kilowatts básicos o tal vez también en los intermedios. Por lo tanto, una persona, nos devolvemos tantito a las tarifas, una persona en una tarifa 1C, por ejemplo, que no generó una brincada de tarifa, pero está pagando consumo básico, consumo intermedio y consumo excedente, directamente con el sistema de interconexión él va a dejar de pagar el consumo excedente, generando un ahorro directo en su recibo. Está pagando casi 3 veces el precio del kilowatt básico. La idea es mantenerse pagando lo básico, lo más poco posible. El sistema de interconexión normalmente se calcula para el 100%. Quiere decir, atacar
consumo excedente, el consumo intermedio y el consumo básico. Muchas veces el cliente lo que busca es el ahorro y quieren desligarse y dejar de pagar completamente a CFE. Pero aquí hay que analizar un poquito su tarifa, hay que analizar un poquito los consumos que están teniendo en excedente intermedio y básico para saber si tal vez a él le conviene nada más poner un sistema de interconexión pequeño y atacar el consumo excedente y tal vez generar una brincada de tarifa. ¿Para qué? Para con poco equipo, con poca inversión, generar un ahorro muy alto. Mas sin embargo, si pone el 100% del sistema de interconexión, el retorno de inversión se le va a alargar mayor tiempo porque el retorno de inversión también va a entrar a calcularse con el consumo intermedio, con el consumo básico y el aporte inicial, la cantidad de equipo que va a necesitar inicialmente va a ser mayor, por lo tanto, mayor inversión inicial. ¿Okay? Bueno, básicamente esas son las tarifas domiciliarias, las tarifas del hogar, las residenciales. Como una conclusión de estas tarifas, son nuestros clientes más predilectos a instalar un sistema de interconexión, son a las personas que más les conviene. Bueno, después de estas tarifas viene lo que son el esquema tarifario. Bueno, esto ya lo hemos comentado, el consumo excedente es el que hablamos. Después de estas tarifas viene el esquema tarifario del negocio y de la industria. Este esquema tarifario acaba de cambiar este año. Bueno, en enero del 2018 fue cuando se cambió. Anteriormente conocíamos las tarifas como tarifa 2, tarifa 06, tarifa OM, tarifa HMC, etc. Actualmente se le reasignaron nombres y cambió un poco el esquema de cómo funcionan estos esquemas tarifarios. Dentro de estas tarifas existen servicios en baja tensión y servicios en media tensión. Los servicios en baja tensión son servicios que consumen la energía entre 1 y 1000 volts. ¿Qué quiere decir? 120 volts, 220 volts, 480 volts, estamos hablando de baja tensión. Cuando hablamos de media tensión, estamos hablando de que CFE les vende la energía entre 1000 y 36.000 volts, entre 1 y 36 kilovolts. Ya estamos hablando normalmente que le vende CFE la energía en 13.800 volts. Pero yo no puedo utilizar la energía en 13.800 volts, por lo tanto, las tarifas en media tensión requieren un transformador propio, un transformador del negocio. Bueno, vamos a empezar a hablar con la tarifa pequeña demanda en baja tensión, que es la primera columna, PDBT. Bueno, esta tarifa se compone de la siguiente manera. Esta tarifa paga un cargo fijo. Ese cargo fijo nosotros no lo vamos a poder atacar con un sistema solar. Es imposible atacarlo porque nosotros simplemente estamos generando energía. Ese cargo fijo, por ejemplo, esta gráfica que yo tengo aquí es para también en la ciudad de Chihuahua, en el norte. Se paga este cargo fijo de 92.66 pesos mensuales. Esto es algo que yo no voy a poder atacar con cualquier sistema de interconexión. Y también tenemos otro valor que es el variable de la energía, que son 3.84 pesos el kilowatt. Cada kilowatt que yo consuma me va a salir en 3.84. Aquí no hay un esquema escalonado. Aquí simplemente lo que yo instalo de energía solar es lo que yo me voy a ahorrar. El resto de la energía no hay una brincada de tarifa, no hay un sistema escalonado que me ayude a dejar de pagar los kilowatts excedentes como lo veíamos en una residencia. Aquí simplemente voy a dejar de pagar por cada kilowatt que yo genere los 3.84 pesos. Y el fijo, ese se va a quedar siempre. Eso es en la tarifa de pequeña demanda en baja tensión. Hasta 25 kilowatts mensuales. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo pasar de los 25 kilowatts por hora al mes de generación de energía, de consumo de energía. Y luego pasamos a lo que es el esquema tarifario de gran demanda, baja tensión. Seguimos hablando en baja tensión entre 1000 y 36.000 volts. Normalmente nos va a inyectar CFE en 220 volts, en 3 hilos, en 2 hilos, con un neutro siempre. Bueno, esta tarifa
ya paga también un costo fijo, pero es un costo ya más alto. El costo fijo alto que está pagando son 926.62 pesos mensuales. Ese cargo fijo no lo vamos a poder atacar de igual manera que en la tarifa anterior. No vamos a poderlo atacar con ningún sistema de interconexión. Eso es algo que siempre vamos a tener que pagar por estar en esta tarifa. Lo que nosotros vamos a atacar directamente es la variable que dice energía, que es de 1.71 pesos el kilowatt que yo consumo. Aquí también tenemos otros cargos fijos, que es la distribución y la capacidad. En este caso, que es para el norte en la ciudad de Chihuahua, la distribución nos cuesta 323.63 pesos y la capacidad 336.23 pesos. Esto para el mes de diciembre del 2018, que es el último valor que se puede obtener de la página de CFE. Bueno, estos cargos fijos, que es fijo, distribución y capacidad, son cargos que nosotros no vamos a poder atacar con ningún sistema. El variable es el que nosotros vamos a poder atacar, pero aquí también ya entra otro cargo al cual se le llama demanda. La demanda está directamente ligada a una formulita. La formulita es Q mensual entre 24 por D por factor de carga. ¿La Q qué es? La Q es el consumo en kilowatt en mes, que quiere decir cada kilowatt me sale en 1.71 pesos. Ese Q mensual en kilowatts es el valor que va dentro de la formulita, que son los 1.71 pesos en costo de energía. El 24 porque son las horas al día. D son los días del periodo de facturación, si es un recibo mensual, si es un recibo bimestral. Y el factor de carga está dado según el acuerdo 3.5.3 del anexo B del acuerdo 058 del 2007, donde la fuente SFE, donde especifica una tabla para los factores de carga, depende del esquema tarifario. En el caso de la tarifa de gran demanda en baja tensión, el factor de carga siempre va a ser de 0.49. Ese es un valor que se va a quedar fijo en esta fórmula para el cálculo del retorno de inversión directamente. Bueno, nosotros al poner un sistema de interconexión en esta tarifa, vamos a estar atacando directamente el costo variable de la energía. Por cada kilowatt que yo genere, me voy a estar ahorrando 1.71 pesos en energía, más lo que me voy a estar ahorrando en demanda, que es proporcional a la fórmula. ¿Cómo calcularlo? Simplemente hay que aplicar la fórmula para ver cuánto me cuesta cada kilowatt en demanda y poder calcular cuánto me voy a ahorrar en demanda. Por lo tanto, en un sistema de interconexión, en esta tarifa, simplemente nos vamos a ahorrar el valor que es la variable de energía y la demanda. Los cargos fijos se quedan. Esos no podemos atacarlos de ninguna manera. Muy bien. Vamos a pasar ahora a las tarifas en media tensión. La primera tarifa en media tensión es gran demanda en media tensión ordinaria. Esta tarifa funciona muy parecido al esquema tarifario anterior, que es gran demanda en baja tensión. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí se le vende la energía en media tensión. Si ustedes pueden ver, aquí la energía, el variable, que es la energía, es un poco más barato. En el pasado estábamos hablando que el variable de energía es de 1.71 pesos. En media tensión, el variable de energía se le está dando por 1.01 pesos, lo cual estamos hablando que vamos a generar un ahorro mayor. Es más barata la energía en media tensión. ¿Por qué es más barata la energía en media tensión? Bueno, porque CFE ya no tiene que tener un transformador para convertir de media tensión a baja tensión. Ahora el transformador lo tengo yo. Fue una inversión al principio comprar un transformador, pero la energía se me vende mucho más económica. Y también tiene unos cargos fijos, que es el fijo, la distribución y la capacidad. Pero si ponen atención, la distribución y la capacidad es mucho más económica que la gran demanda en baja tensión. En gran demanda en baja tensión, la distribución nos costaba alrededor de los 323 pesos, la capacidad los 333 pesos.
en gran demanda en media tensión ordinaria, la distribución nos cuesta 68.83 pesos, prácticamente un tercio de lo que nos costaba en baja tensión. Y la capacidad es otro valor que también nos va a costar más económico. En esta tarifa también tenemos el multiplicador que es la demanda. La demanda se expresa por la misma fórmula. La Q mensual, que es el costo de la energía, los 24 horas al día, la cantidad de días del periodo de facturación, y en este caso el factor de carga para esta tarifa es de 0.55. ¿Qué quiere decir? Que es un dividendo va a ser mayor. Quiere decir también eso que la demanda va a ser muchísimo menor, por tanto la energía va a ser más económica. ¿Cuál fue el problema de esta tarifa? El problema es principalmente que yo tengo que tener un transformador en el sistema. Un transformador es costoso. Para un sistema de interconexión, cuando instalamos en gran demanda en media tensión ordinaria, estamos hablando que lo único que nos vamos a ahorrar es la demanda de la variable y el factor de la variable, perdón, y el factor de la demanda. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un transformador de por medio. Tenemos que saber los datos del transformador, puesto que este nos va a limitar. Hay que acordarnos que este transformador es nuestro. Normalmente el transformador fue diseñado para inyectar la energía que yo consumo en 24 horas, pero yo tengo que inyectar esa energía que consumo de 24 horas en solo 5 horas de sol pico. Por lo tanto, el transformador va a ser una limitante para este tipo de tarifas. Aparte, este cliente ya no se volvió tan jugoso para instalar un sistema fotovoltaico. Aparte de tener un transformador que lo va a limitar, vamos a acordarnos que lo único que va a poder atacar es la variable de la energía y la variable de la demanda, que son ya variables que les está costando muy barata la energía. Por lo tanto, es un cliente que su retorno de inversión se le va a alargar muchísimo más que a un cliente en una tarifa en baja tensión o un cliente en una tarifa domiciliar. Muy bien. Otra de las tarifas que vamos a ver mucho es gran demanda media tensión horaria. Esta demanda ya es un poco más integrada, ya es un poco más difícil encontrarnos un recibo de este tipo. Estos también pagan un cargo fijo, que son 926.62 pesos. Cuando hablamos de una tarifa en gran demanda en media tensión horaria, estamos hablando de una tarifa de un alto consumo, un consumo muy elevado. Y estamos hablando de una industria directamente, una textilera, una bloquera, una industria grande. Esta industria ya paga ciertos valores, la distribución y la capacidad de la misma manera que las otras tarifas. Pero ellos ya tienen un sistema escalonado, por así decirlo, pero no es directamente escalonado. Ellos pagan energía base, energía intermedia y energía punta. Si ustedes se fijan, la energía base es muchísimo más barata que la energía intermedia y la energía punta es el doble de cara que la energía base. ¿Cómo se seleccionan si ellos pagan energía base, si ellos pagan energía intermedia o ellos pagan energía punta? Bueno, depende de la hora a la que ellos tomen la energía de la red eléctrica, va a ser el tipo de energía que se considere. Por ejemplo, del último domingo de octubre al 30 de abril, ellos van a pagar de lunes a viernes, de las 12 a las 5 de la tarde, van a pagar energía base, y de 10 de la noche a las 11 de la noche, a las 12 nuevamente, ellos van a pagar energía base. Y el intermedio lo van a estar pagando de 5 de la tarde a 10 de la tarde. ¿Por qué el intermedio están pagándola a esta hora? Es la hora punta de la energía. A la hora que todos estamos utilizando la energía eléctrica, en la red hay una gran demanda energética, por lo tanto es más cara la energía en ese momento, tiene que haber una mayor generación. Si ustedes se fijan, en estos dos no están pagando energía punta. Esto va a depender de la estación del año en la que nos encontremos y en la región que nos encontremos. Este dato está dado para el norte de México, que sería el estado de Chihuahua. Si ustedes se fijan, tenemos aquí dos horarios, que es del último domingo de octubre al 30 de abril y del último domingo de octubre al sábado anterior al primero domingo de abril.
Quiere decir, simplemente estamos considerando medio año. Quiere decir que en estos horarios fue cambiando el esquema tarifario. Para invierno, para verano va a ser siempre diferente. Esta información la pueden encontrar en la página directamente de CFE, simplemente es para darnos una idea de cómo es que funciona. Muy bien. Regresando nuevamente a las tarifas. En estas tarifas nos faltó de ver riego agrícola en baja tensión y riego agrícola en media tensión. Estas dos tarifas prácticamente funcionan igual que la gran demanda en baja tensión y gran demanda en media tensión ordinaria. Vamos a atacar y está dado por el factor de la demanda. También pagan un costo fijo, también pagan distribución y también pagan capacidad, pero la energía a ellos les sale muchísimo más barato que a cualquier otro servicio. También tenemos el alumbrado público en baja tensión y el alumbrado público en media tensión. Esto es para alumbrado que tiene un medidor directamente. Normalmente estos recibos de luz es muy difícil que nosotros tengamos uno en la mano. Estos recibos de luz normalmente los paga el ayuntamiento de la región. Y tenemos demanda industrial en subtransmisión y demanda industrial en transmisión. Estos también son recibos que difícilmente vamos a poder tener en nuestras manos. En dado caso que se tenga, podríamos trabajar el proyecto. Para evitar tiempo, vamos a saltearnos estas dos tarifas. Muy bien. Hablando en la gran demanda media tensión horaria, regresando a esta tarifa, ya vemos que hay un problema para el cálculo del sistema solar. Aquí también vamos a tener un transformador. El transformador también nos va a limitar al equipo solar que nosotros podamos instalar. Por la misma razón, el transformador fue diseñado para inyectar energía durante 24 horas que yo consumo. Y yo en 5 horas de sol pico yo tengo que inyectar toda esa energía nuevamente a la red. En solo 5 horas tengo que inyectar lo que yo consumo en 24. Por lo tanto, normalmente el transformador nos va a quedar muy pequeño, a menos de que el transformador ya esté muy sobrado. O bien sería poner un nuevo transformador al sistema, un transformador especializado al sistema de interconexión. Pero esto quiere decir que el aporte inicial, la inversión inicial se va a elevar. Muy bien. Esta tarifa, al poner un sistema de interconexión, nosotros vamos a atacar, en este caso, dando, por ejemplo, en octubre, nosotros estaríamos atacando el horario en el que nosotros generamos la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Las horas de insolación están distribuidas de entre de 8 de la mañana y 8 de la noche, depende del horario. Dentro de 8 de la mañana y 8 de la noche yo tengo 5 horas de sol aprovechables. No significa que a las 8 de la mañana yo ya estoy generando completamente todo lo de un panel solar. Significa que de 8 de la mañana a 8 de la noche yo puedo obtener la máxima potencia del sistema durante 5 horas solamente. Pero ya los estoy promediando durante todo este tiempo. Por lo tanto, yo tengo que ver la región donde voy a instalar el sistema, tengo que ver la fecha en las que va a trabajar el sistema para poder realizar un retorno de inversión, sabiendo cuál es el consumo que yo voy a estar atacando. Por ejemplo, en este caso estaríamos atacando el consumo base, que sería en las horas de sol pico. Si ustedes se fijan, de lunes a viernes, sábado y domingos y festivos, las horas de sol se encuentran en consumo base. El consumo base es el consumo más económico. El kilowatt nos está saliendo en un peso con 0,86 centavos. Es energía muy barata. El intermedia y el punta no los vamos a poder atacar. Ese consumo no se va a poder atacar porque esos son consumos cuando ya no hay horas de sol pico. Bueno, básicamente un recibo en gran demanda, media tensión, horaria, estamos hablando que es un cliente que difícilmente le conviene poner un sistema de interconexión porque él va a atacar directamente los kilowatt base, los kilowatt baratos y él va a seguir pagando los kilowatt caros. Y el sistema le va a salir muy grande, puesto que va a necesitar una gran inversión. Aquí van a tener un alto consumo de energía. Por lo tanto, en conclusión total,
Nuestros clientes más primordiales son siempre en una residencia, en un negocio, pero no significa que en los otros esquemas tarifarios no se pueda instalar un sistema solar. Muy bien. Bueno, dejando un poco de lado las tarifas, todas estas tarifas lo que nos permiten regresar a la red eléctrica son hasta 500 kilowatts. Cuando hablamos de 500 kilowatts nos referimos a 500 kilowatts de equipo solar instalado, 500 kilowatts por hora durante 5 horas. Estamos hablando que podemos poner un inversor de 500 kilowatts y 500 kilowatts de paneles solares. Esto para un negocio, para una residencia y para una industria, con lo cual se abre la posibilidad del ciudadano de contribuir con su generación desde una fracción hasta la totalidad de su consumo eléctrico, pagando a CFE únicamente la porción de energía no generada por el sol u otro generador. Prácticamente nosotros vamos a generar un ahorro con esto. Bueno, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Qué es un sistema de interconexión? En Cisco manejamos ya varios kits de interconexión armados. Manejamos sistemas de 1 kilowatt, de 2 kilowatt, de 3 kilowatt y de 35 kilowatts. Son kits que ya contienen su inversor, sus paneles solares, sus montajes, cableado, etcétera, etcétera. Esto dependerá del consumo que nosotros queramos regresar a CFE. Tal vez no directamente del 100%, simplemente para generar nosotros una brincada de tarifa en un domicilio, dejar de pagar los kilowatt caros, o bien hacer un retorno de inversión en otra de las tarifas. También manejamos en el mercado sistemas de interconexión de NEP. ¿Por qué los estamos promoviendo mucho? Bueno, si ustedes se fijaron en las tarifas, no es tan necesario que nosotros instalemos el 100% de una interconexión. Normalmente no es tan redituable. Con un microinversor, permite instalar un microinversor y 2 paneles solares hoy, un microinversor, 2 paneles solares mañana, etcétera, etcétera. Ir creciendo paulatinamente. Esto nos va a permitir instalar un porcentaje hoy y generar un ahorro directamente. Tal vez en 2, 3, 6 meses, ese ahorro, al instalar un sistema de interconexión, ya se absorbió, creció la instalación, dejé de cuidar la luz, etcétera. Puedo seguir creciendo mi sistema con microinversores fácilmente y con poco equipo, cosa que se complica un poco más hacerlo con inversores centrales. En los microinversores también manejamos los kits armados con todo lo necesario. Manejamos los kits que contienen 10 microinversores, 20 paneles solares, los montajes necesarios y el cableado especializado necesario para conectar los microinversores entre ellos, que se conectan directamente al centro de carga, del centro de carga al medidor, para nosotros poder generar el ahorro. Todo esto se tiene que hacer siempre a través de un contrato con CFE. Si no se hace un contrato con CFE, CFE nos va a poner una multa, nos va a castigar. Aparte de esta multa, los medidores bidireccionales están programados para, si no hacer un contrato con CFE, cuenten la generación como un consumo. Por lo tanto, si no se hace un contrato, nos va a salir el doble de energía. Muy bien. Esto fue todo por parte de las tarifas eléctricas. Si tienen preguntas, pueden irlas poniendo en la sección de preguntas y con mucho gusto les vamos dando seguimientos. Muy bien. Dice aquí, en la tarifa primera, Elías dice, en la tarifa primera de demanda, ¿ese precio es neto o más aparte el SENACE, capacidad de distribución, etcétera? Como lo comentaba Elías, en esa tarifa, que es la de gran demanda en baja tensión, esa ya es el precio neto. Él simplemente va a pagar el cargo fijo que les mencioné y va a pagar la variable. El SENACE se lo van a incluir, pero muchas veces son costos de 30 o 40 pesos. ¿A qué se refiere la distribución y la capacidad? La distribución y la capacidad se refiere a la capacidad que yo tengo instalada en el sistema, la capacidad de transformadores que tiene que tener CFE, a la capacidad de energía que tiene que generar CFE para otorgármela. Al estar hablando nosotros de una gran demanda en media tensión, en baja tensión, CFE tiene que contemplarse y prepararse para generar la energía que yo voy a consumir. Esa preparación de CFE prácticamente nos la están cobrando.
La distribución, perdón, es el uso de las líneas directamente de CFE, que yo estoy haciendo un fuerte uso de las líneas por el gran consumo que yo tengo. Se me está cobrando una parte. Muy bien. Lo que se dice Elías nuevamente, lo que se paga de la distribución y capacidad es cada kilowatt mensualmente, o sea que si gasto 100 kilowatts, tengo que multiplicarlo por el costo de distribución y capacidad. No, Elías, ese costo es fijo, es un costo que está determinado, depende de la ciudad en donde estés y la zona de donde estés, y es un costo fijo. Lo único variable va a ser la energía y la demanda. Omar dice, según el contrato de interconexión, estipula que no se puede modificar la instalación de paneles y la generación. Entonces, ¿cómo puedo agregar más paneles? Bueno, Omar, en octubre acaba de salir el nuevo contrato de contraprestación, el formato 4, el formato 2 de interconexión. En el formato 2 ya te viene un apartado donde te dice que si tú quieres crecer después la instalación, y en el contrato de contraprestación, que es el modelo 4, también lo especifican en sus cláusulas. Prácticamente yo ya puedo modificar el sistema de interconexión con el tiempo. Dice Edmundo Moreno, el medidor bidireccional, ¿quién lo pone? ¿El cliente o CFE? Bueno, Edmundo, normalmente CFE es el que pone el medidor. Esto, si tú todavía tienes un medidor analógico, muy probablemente tenga un costo de recuperación el medidor. Ese costo lo va a absorber el recibo de luz de la instalación y se le va a ir cobrando a varios meses. Como ya se hizo un contrato de un sistema de interconexión, el medidor prácticamente no se va a sentir. Eso en algunos casos. En otros casos el medidor ya es completamente gratuito. Te recomiendo que vayas directamente a un centro de CFE y preguntes cómo sería para tu región. Dice, CFE cobra por el contrato de interconexión, dice Julián. No, Julián, no se cobra el contrato de interconexión, pero este sí se tiene que hacer por parte del instalador. No se puede dejar al usuario final, porque nosotros tenemos que firmar un convenio de que nosotros vamos a ser los responsables de ese contrato. Se hace de esta manera porque el momento de que llega a haber un problema con el sistema, CFE se va a dirigir a una persona que conoce el sistema, que sabe que estamos hablando en la misma sintonía prácticamente. Dice así, ¿cómo podemos hacer el análisis del recibo telefónico? Supongo que quiso decir del recibo de CFE. Javier González. Bueno, Javier, espero próximamente estar subiendo otro webinar de cómo realizar el cálculo para el 100%. Ya depende de ese cálculo, ya nosotros podemos escalarlo para el 50, para el 20, para pagar los kilowatts baratos, para los escalones, etcétera, etcétera. Dependerá del recibo que nosotros tengamos. Si tú tienes algún proyecto, te puedes apoyar con el departamento de ingeniería de Aquisys, como con un servidor. Aquí en la diapositiva está mi correo, lo pueden ir tomando. Dice Javier, ¿hay algunos datos fijos que hay que considerar para poder saber qué equipo ocupa? Sí, Javier, necesitamos conocer un recibo de luz por ambos lados, necesitamos conocer un historial de consumos que tienen durante un año para poder estimar cómo se va a comportar el próximo año ese recibo. Depende a eso nosotros poder hacer un cálculo y una recomendación de equipo. También necesitamos la tarifa. Si la tarifa es en media tensión, vamos a necesitar los datos del transformador, la potencia del transformador en kilovolts amperes, y también vamos a necesitar el voltaje secundario de transformación. Muy bien. Dice, ¿cuál es la tarifa de las personas mayores y cuánto es? Dice Edmundo. La tarifa es la tarifa 01. Esta tarifa se otorga a personas con discapacidad o personas mayores. Esa tarifa, no te puedo decir cuánto es, va a variar directamente de la región en donde estés, cuándo empieza el verano en tu región, si es invierno, si es verano, y el costo de la energía directamente. Puedes consultarlo en CFE, pero normalmente son tarifas muy económicas. Dice Omar, para residencias que tienen un transformador, ¿se puede retirar e instalar paneles? Ventajas, desventajas, limitantes. Sí se puede, Omar. Incluso es una ventaja muy grande retirar el transformador, porque el transformador nos va a limitar. Ahí está la limitante. Nosotros tenemos que generar en 5 horas lo que consumimos en 24. El transformador nos va a limitar a eso. El transformador va a tener una potencia X y yo voy a generar una potencia Y. Si la potencia X es menor que la potencia Y, yo voy a tronar el transformador. Por lo tanto, esa es la principal limitante.
Al quitar el transformador, yo voy a negociar con CFE una bajada de tarifa a baja tensión. La energía me va a salir un poco más cara, pero no hay problema, porque yo ya voy a generar esa energía, yo ya voy a tener el ahorro. La desventaja es que voy a tener un alto costo de inversión. ¿Por qué? Porque el cliente ya algún momento tuvo que haber comprado un transformador y es un transformador que le va a sobrar. Y el sistema de interconexión pues va a ser otro gasto que va a tener. Aparte, CFE, si no tiene la capacidad en transformación en las líneas, le va a pedir que compre un transformador con diferentes características. Si el transformador del cliente entra con las características, perfecto. Si no entra, ahí es un problema porque CFE va a solicitar que el cliente compre un transformador y se lo regale a CFE. Dice Marisa, buen día. ¿Saben cuánto tiempo debe tardar el trámite de contratación ante CFE? Porque se alargan demasiado tiempo. ¿Y cómo puedo obtener ese nuevo formato 4? Gracias. Bueno, Marisa, el contrato depende de la región en donde lo instales, depende directamente ya de las personas que te atiendan en CFE. En algunos lugares analizan mucho la información, duran aproximadamente 2 a 3 semanas y en otros lugares lo hacen en 2-3 días, depende del trabajo que ellos tengan. Yo te recomiendo que les des un poco de carrilla para ver lo que está pasando. Para obtener el nuevo formato 4 puedes ponerle en el buscador de Google formato de contraprestación, formato 4 para interconexión a una red eléctrica y te va a salir directamente. O bien puedes solicitármelo a mi correo electrónico y con mucho gusto te lo mando. Muy bien, vamos a continuar. Dice Elías, ¿crees que CFE va a terminar quitando el subsidio y el costo de la energía en México que tanto está fuera de rango con respecto al costo de la energía internacional? Bueno, posiblemente va a quitar CFE el subsidio. ¿Por qué? CFE se va a privatizar. CFE se acaba de separar en tres, que es CFE distribución, CFE generación y CFE transmisión. Dentro de esas tres, CFE se pagan la energía, se pagan el uso de las líneas. Posiblemente se quite el subsidio cuando alguien compre CFE generación o CFE distribución o CFE transmisión. Eso va a depende directamente de la política. A mi personal creo que se va a ir quitando el subsidio poco a poco, cual fue el caso de la gasolina. Dice Francisco, los recibos actuales no mencionan el promedio mensual en kilowatts, entonces ¿cómo lo sabremos? Hola Francisco, sí mencionan el promedio mensual en kilowatts, si no lo mencionan mensualmente, lo mencionan bimestralmente. En la parte trasera de tu recibo hay una gráfica de un historial de consumos de 2 años, normalmente viene. Si es mensual va a venir simplemente de 1 año. Con ese historial tú puedes saber el promedio. Sumas todo el año pasado y te va a salir la cantidad de watts anuales que tú consumiste. Lo divides entre 12 y vas a tener el promedio mensual. Omar dice, ¿de quién depende o con quién negocia el retorno de tarifa o bajada cuando recién pones paneles? Muy bien, Omar. Esto sería directamente en ventanilla con un asesor de CFE. Sería hablarlo y platicarles que vas a poner un sistema de interconexión, que estás en una tarifa X y quieres brincar a una tarifa Y. Ya será él quien te diga si tienes 1 año ya con esta interconexión, si puedes generar el brinco de tarifa o si forzosamente te tienes que quedar en esa tarifa. Edmundo dice, ¿ese contrato se puede hacer en línea? No, Edmundo, no se puede hacer todavía en línea, sí se tiene que hacer físicamente en un centro de CFE. Dice José, ¿va a estar disponible la presentación, el video en la página? Sí, José, va a estar disponible en la página y en YouTube la pueden buscar en la página de Cisco dentro de los próximos días. Muy bien. Bueno, al parecer fueron todas las preguntas. Les quiero agradecer a todos los asistentes. Si tienen alguna otra pregunta o si tienen alguna otra duda, con mucho gusto pueden marcar a los números de Cisco, ya sea que un servidor o mis compañeros lo atiendan del área de energía solar. Y también está mi correo en pantalla para que puedan anotarlo y cualquier duda, con mucho gusto se la respondo por correo. Quedo a sus órdenes y muchas gracias por la atención. Hasta luego.